Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra quinta clase. Nos ponemos en la presencia de Dios, le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a profundizar siempre en la palabra de Dios, que debe ser luz siempre para nuestro camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Continuamos con el estudio de la Biblia. Estamos poco a poco conociendo o repasando, si fuese el caso, elementos básicos sobre la Sagrada Escritura. Estamos ya en la quinta clase. Hemos visto que la palabra Biblia es griega y significa libros. Hemos visto que la inspiración bíblica implica hablar de la acción del Espíritu Santo sobre personas concretas que se llaman agiógrafos. Todo lo que escribe el agiógrafo, movido por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Hemos hablado del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es la lista de los libros inspirados. ¿Quién nos ha enseñado cuáles son los libros inspirados? La Iglesia. El canon bíblico católico tiene 73 libros. El canon bíblico evangélico o protestante tiene 66 libros. Los evangélicos no aceptan los libros deuterocanónicos. Se llaman deuterocanónicos porque fueron aprobados en un segundo momento por la Iglesia. Pero todos los libros que están en la Biblia son inspirados. Hemos hablado de que para acercarnos a la Biblia debemos tomar conciencia que la Biblia enseña verdades salvíficas, no científicas. La Biblia enseña verdades salvíficas. Y cuando abrimos la Biblia, nos encontramos, en primer lugar, con un lenguaje bíblico. Debajo de ese lenguaje hay un acontecimiento histórico. Y debajo del lenguaje y del acontecimiento histórico hay una verdad salvífica. Eso lo vimos ayer. Ayer remarqué que en todo texto bíblico hay un lenguaje, un acontecimiento histórico y una verdad salvífica. Empecemos con lo que hoy vamos a transmitir. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje que hay en la Biblia. ¿A qué nos lleva el lenguaje de la Biblia? A hablar de los géneros literarios. Les dejé una tarea. Ustedes son alumnos muy aplicados. Ya hicieron seguramente la tarea que les dejé. Vamos a conocer hoy qué son los géneros literarios. Es muy importante saber que el lenguaje bíblico no es uniforme. Hay diferentes estilos, diferentes formas de relatar el mensaje que Dios quiere que conozcamos. ¿Qué es el género literario? Es el tipo de lenguaje que comunica una verdad. Repito, como disco rayado, es muy importante que sepamos que en la Biblia hay varios géneros literarios, diferentes tipos de lenguaje.
que nos comunican verdades que Dios quiere que conozcamos. Y esas verdades son salvíficas. Dios quiere que conozcamos verdades para nuestra salvación. Y el vehículo de transmisión de esas verdades es el lenguaje. Y el lenguaje bíblico me lleva a hablar de los géneros literarios. ¿Qué tipos de géneros literarios hay en la Biblia? Tenemos género simbólico, género legislativo, género histórico, género poético o lírico, género sapiencial, género profético, género epistolar, género apocalíptico. No es necesario que ustedes aprendan de memoria los tipos de géneros literarios que hay en la Biblia. Lo que es importante es que sepan que en la Biblia hay diferentes estilos, diferentes formas de transmitir la verdad divina, que es verdad salvífica. Los géneros literarios que hay en la Biblia son varios. Género simbólico, género legislativo, género histórico, género poético-lírico, género sapiencial, género profético, género epistolar, género apocalíptico. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos géneros. ¿Qué es el género simbólico? Es un lenguaje que usa numerosas imágenes para comunicar una enseñanza. Como su nombre lo indica, el género simbólico usa símbolos, imágenes, para transmitir una enseñanza divina. Por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis están redactados con este género, el género simbólico. ¿Qué recursos forman parte del género simbólico? Se usan metáforas, fábulas, parábolas, etc. A lo largo del género simbólico nos encontramos con muchos recursos, las metáforas, las fábulas, las parábolas, etc. Por ejemplo, Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Aquí la serpiente es símbolo del diablo, es un símbolo. Estamos hablando del género simbólico. Otro ejemplo, Génesis 2:7. Ahí se dice que Dios modeló el barro y sopló, y el efecto de esa acción de Dios es la creación del ser humano, de Adán. Es un género simbólico. El barro, símbolo de la dimensión corporal del ser humano. El soplo divino, símbolo de la dimensión espiritual del ser humano. Por tanto, en el género simbólico tenemos imágenes vivas, tenemos una serie de recursos que nos transmiten una verdad. En este caso concreto, Génesis 3:1, tenemos el símbolo de la serpiente que nos lleva a hablar del diablo, y aquí hay una verdad: el diablo existe, el diablo no es un mito. Por lo tanto, quien niega la existencia del diablo está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es el género legislativo? Es un lenguaje que expresa un conjunto de normas, preceptos o ritos. Por ejemplo, cuando se dan mandatos concretos, se usa el género legislativo. Como su nombre lo indica, estamos hablando de leyes. Legislar es la acción propia por la cual se promulgan leyes. El lenguaje que usa la Biblia para expresar normas, preceptos o ritos es el género legislativo.
6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. Deuteronomio 5, 13 al 14. Aquí tenemos un ejemplo de género legislativo. Hay una orden. Tienes que descansar el día séptimo. Hay una orden, una ley que está expresando una acción concreta, el descanso, que para los judíos era el sábado. ¿Qué es el género histórico? Es un lenguaje donde se va relatando de una forma viva acontecimientos pasados. Como su nombre lo indica, estamos relatando acontecimientos históricos. Hay un orden, por lo tanto, donde se van tejiendo los acontecimientos para que nos hagamos una idea de los hechos que han ocurrido en el pasado. Varios libros de la Biblia tienen el género histórico. Por ejemplo, los libros históricos, que ya hemos indicado cuando hablamos de la estructura del Antiguo Testamento. Acuérdense de la estructura del Antiguo Testamento: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel y continúa el relato. Segunda de Reyes 1:1 es un ejemplo de género histórico. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas están dentro de los libros históricos y por tanto el género es histórico, como su nombre lo indica. ¿Qué es el género poético o lírico? Es un lenguaje donde se usan palabras con armonía, ritmo y belleza para expresar los sentimientos más profundos. La lírica expresa el sentimiento que brota del corazón. Cuando hablamos del género poético, hablamos de una serie de recursos donde de una manera bella, sublime, se usa el lenguaje, hay armonía, hay ritmo, hay cadencia. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos. Salmo 8, versículo 1. Los salmos forman parte del género poético o lírico. Son, en definitiva, poesías, composiciones hechas para ser cantadas. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos. Qué bonito es recitar los salmos. Los salmos están dentro del género poético. Y hay salmos para diferentes ocasiones. También en este curso básico de Biblia vamos a hablar de los salmos. Ahora vamos a quedarnos con esta enseñanza. Los salmos están dentro del género poético o lírico. ¿Qué es el género sapiencial? Es un lenguaje que comunica a través de máximas, refranes o frases cortas un mensaje de sabiduría. En las diferentes culturas siempre se han acuñado refranes. En la Biblia tenemos también máximas, refranes, frases cortas con un mensaje de sabiduría. A través, por ejemplo, de las máximas, de los refranes, recibimos como una inyección de sabiduría. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata, su renta es mayor que la del oro. Proverbios 3, 13 al 14. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo del género sapiencial. El hombre prudente
es el hombre sabio. Y esto es mucho más valioso que la plata y que el oro. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata. Su renta es mayor que la del oro. Si nosotros somos personas sabias, personas prudentes, tenemos algo que ni la plata ni el oro pueden comprar. Y en la Biblia, la sabiduría consiste en buscar a Dios y en hacer lo que agrada a Dios. El género sapiencial, repito, está formado por máximas, por refranes, dichos cortos, donde se nos comunica una gran sabiduría. Nosotros, en el lenguaje coloquial, también tenemos refranes, máximas. Por ejemplo, con la plata baila el mono. Poderoso caballero es don dinero. Billetera mata galán. Pero galán con billetera no tiene rival. Esa no la sabía. ¿Qué es el género profético? Es un lenguaje que anuncia acontecimientos futuros, pero al mismo tiempo hoy llama con fuerza a la conversión. El profeta anuncia acontecimientos ciertamente futuros, pero el profeta en el hoy de la historia denuncia el pecado, anuncia la salvación y proclama con fuerza la necesidad de la conversión. Es propio del género profético ciertamente anunciar acontecimientos futuros, pero sobre todo el profeta en el hoy de la historia le dice al pueblo: conviértanse. El profeta es un despertador de conciencias. El profeta anuncia y denuncia, anuncia la verdad, denuncia la mentira. Y esos acontecimientos futuros, cuando son catastróficos, pueden cambiar si el pueblo se convierte. ¿Quieres un ejemplo? Lee el libro de Jonás. Los ninivitas se convirtieron y Dios no destruyó a los ninivitas porque se convirtieron. ¡Ay de los que ansían el día de Yahvé! ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas y no luz, como cuando uno huye del león y se topa con un oso. Terrible lo que dice Amós 5, 18 al 19. Está anunciando la venida del Señor. El día de Yahvé es la forma que tiene el Antiguo Testamento para anunciar la parucía. ¡Ay de los que ansían el día de Yahvé! ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas y no luz, como cuando uno huye del león y se topa con un oso. Bien salado, ¿no es cierto? Tú huyes del león y te topas con un oso. No hay escapatoria. Esto lo dice Amós para que el pueblo se convierta. Va a venir el Señor, va a venir el día del Señor, y de Dios nadie se burla. Por eso el profeta llama a la conversión. ¿Qué es el género epistolar? Es un lenguaje propio de una carta. Lleva un saludo, un cuerpo y una despedida. Tenemos las cartas de San Pablo o Corpus Paulino. Tenemos las cartas católicas. Cuando hablamos de cartas, hablamos del género epistolar. En una carta hay un saludo, hay un cuerpo y una despedida.
Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gálatas 1, 1 al 2. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el género epistolar en la carta a los Gálatas. Pablo se presenta, es el inicio de la carta, es el saludo, luego viene el cuerpo y al final la despedida. El género epistolar tiene una estructura muy simple. El saludo al inicio, el cuerpo de la carta y al final la despedida. Y una forma de saludar muy paulina es gracia y paz. Gracia y paz. Qué bonito. Así tenemos que saludarnos. Hermano, gracia y paz. ¿Qué es el género apocalíptico? Es un lenguaje que nos habla de los últimos tiempos y para ello usa imágenes vivas, usa números, catástrofes cósmicas, enfatiza la lucha entre el bien y el mal. Ya vamos a estudiar el Apocalipsis. Adelanto que el género apocalíptico habla de los últimos tiempos y para ello usa imágenes vivas. En el género apocalíptico los números tienen un gran significado. Por ejemplo, el número 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel o a los 12 apóstoles. El número 1000 significa multitud. El número 7, plenitud. El número 666 es el número de la bestia. La bestia es símbolo de lo que se opone a Cristo, a la iglesia, al evangelio. En la uni había un estudiante que se cuenta estaba llevando por séptima vez el curso de geometría descriptiva. Por si acaso, no he sido yo. Yo aprobé ese curso a la primera, que es uno de los cursos más difíciles que hay en la uni, geometría descriptiva. Pero se cuenta que este estudiante ya estaba repitiendo 7 veces el curso de geometría descriptiva y le habían puesto el 667. ¿Por qué? Porque ya se pasaba de bestia. Hablando en serio, el 666 es el número de la bestia. Es un número que tiene un símbolo. Las catástrofes cósmicas también aparecen en el Apocalipsis para señalar que la creación también está involucrada en lo que significa la renovación del mundo que traerá la segunda venida del Señor. Y por supuesto se enfatiza bastante la lucha entre el bien y el mal. Al final tenemos el triunfo del Cordero y de la esposa del Cordero. Por lo tanto, el mal no tiene la última palabra. El triunfo ya se ha dado. Cristo ha vencido. Y si nosotros estamos en el equipo ganador, que es la iglesia, también vencemos. Cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Apocalipsis 27 al 8. Aquí tenemos un texto que es del género apocalíptico. Tenemos aquí un número, 1000 años, que significa multitud. Es el tiempo de la iglesia. Tenemos la presencia de Satanás, quien es una realidad, no es
un mito, no es una ficción. Se nos dice que antes de que Jesús venga por segunda vez, Satanás será soltado. Significa que se va a intensificar el mal en el mundo. Y eso conecta también con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque hay que leer la Biblia en su unidad, no podemos quedarnos solo con un pasaje. Entonces, si juntamos los textos que nos hablan de los últimos tiempos, hay una verdad contundente: el mal se va a desatar. Y habrá una gran apostasía, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero si nosotros estamos con el Cordero, santa paz. Tenemos que estar con el Cordero. Y tenemos que estar en el equipo ganador. No sé cómo ha quedado el partido Perú-Colombia. Ustedes son valientes porque han preferido la Biblia que el fútbol. El fútbol nos salva. Pero el equipo ganador siempre es la iglesia. Y aunque es verdad que hoy hay una crisis en la iglesia, también es verdad que la iglesia es indestructible porque su cabeza es Cristo y porque está animada y vivificada por el Espíritu Santo. En la Biblia, ¿cómo se dan los géneros literarios? No necesariamente están tan diferenciados. Por ejemplo, el género profético con el apocalíptico se pueden relacionar en un mismo pasaje. Es decir, que podemos tener mezclas, o mejor dicho, podemos encontrarnos con un texto donde una parte puede ser género profético y otra género apocalíptico, y lo mismo, puede haber un género histórico con cuñas de género profético. Por eso es importante que analicemos el texto, porque no siempre se da el género literario de forma pura. Aquí está la tarea que les dejo. Ustedes son brillantes alumnos de Biblia. Lean Jueces, capítulo 9, versículos 7 al 21, y descubran los géneros literarios presentes. Lean Jueces, capítulo 9, versículos 7 al 21, y se les pide descubrir los géneros literarios presentes. Abran sus Biblias y lean Jueces, capítulo 9, versículos 7 al 21. Y ustedes mismos, con la clase de hoy, van a descubrir qué géneros están ahí presentes. Tienen 2 días para hacer la tarea. Hoy hemos hablado del lenguaje bíblico. Lo primero con lo que nos encontramos es el lenguaje. Y el lenguaje bíblico me lleva a los géneros literarios, que son varios, ya los hemos dicho. No es necesario que te los aprendas de memoria, pero hay varios géneros literarios. Género simbólico, género legislativo, género poético o lírico, género profético, género sapiencial, género epistolar, género apocalíptico, en fin, hay varios géneros. Todos ellos son importantes, porque estos géneros son vehículos que usa Dios para comunicarnos lo que Él quiere que conozcamos para irnos al cielo. Los géneros literarios son vehículos que usa Dios. El lenguaje es un vehículo para comunicarnos verdades salvíficas. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Ya les dejo. Mañana tenemos el rosario 6:30 de la mañana. Con procesión sacamos
la imagen de la Virgen. Mañana voy a bendecir una imagen que me han regalado, la imagen de la Virgen Niña. Este 8 de septiembre es la Natividad de María, aunque prima la misa del domingo. Y mañana voy a sacar en procesión la imagen de la Virgen Niña y vamos a ir rezando el rosario por las calles de mi parroquia Santa María de Nazaret. Muchas gracias por su paciencia. Hemos terminado esta semana. Ya tenemos 5 clases. Todavía falta bastante. Como dicen los italianos, piano, piano, si va lontano. ¿Qué ha dicho, padrecito? Lento, lento se va lejos. Vamos lentos, como tortuguita con callos, pero seguros. Así que poco a poco vamos a ir estudiando la Biblia. Voy a darles ahora la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones. ¡Ánimo en Jesús, José y María! Muy buenas noches. Descansen.